Buenas tardes, bienvenidos al 23º Congreso Colombiano de Cirugía Vascular y Angiología. El día de hoy queremos compartir la experiencia de este método que creamos en el Hospital Militar Central, usando un kit de herramientas digitales de bajo costo para hacer planeamiento y medición de casos de reparación endovascular de la aorta. Primero que todo vamos a exportar imágenes que sacamos de los cortes coronales de nuestro OROS o el OSIRIX. Elegimos las imágenes que nos representen anatómicamente mejor. Luego pasamos a hacer el centerline después de haber guardado las imágenes en una carpeta. Este centerline lo hacemos en reconstrucción multiplanar y esta reconstrucción la hacemos en los ejes izquierdo y derecho. Ustedes van a ver en la pantalla siempre un reloj que muestra el tiempo real. Esto es un video acelerado en algunos segmentos 20 veces, en algunos segmentos 8 y en otros 4. Cuando hacemos esto podemos exportar los archivos CurvePath. Estos archivos se pueden compartir para que no todas las personas del equipo tengan que hacer el centerline. Nosotros llevamos el centerline hasta la femoral de tal forma que podamos también hacer mediciones de los accesos. Se hace la medición y en este caso hacemos mediciones, las podemos registrar. Este es uno de los registros que yo hago de las mediciones. Debemos tener en cuenta que no se debe usar sino el stretched porque se pierde la isometría. Hay que hacer medidas completas en los ejes izquierdo y derecho. Esta medición se hace y es importante tener en cuenta si se hace en los ejes, sobre diámetros y calcificaciones para los accesos. Las medidas se toman completas en ambos ejes. Se informa sobre trombos. Debe tenerse en cuenta si el fabricante requiere que se haga de la pared externa o la pared interna del vaso. Hay que medir los ángulos también, suprarrenal e infrarrenal, en este caso que es un aneurisma infrarrenal. Vamos a sacar las proyecciones. Sacamos del preset soft tissue estándar, como nos dice el doctor Barón, y anotamos los ejes. Recordar que negativo es caudal y negativo es RAO. Una vez tengamos los ejes de las proyecciones para despejar los vasos, la registramos y nos vamos al 3D Slicer, nuestra otra herramienta, un programa gratuito. Se puede bajar de internet y sacamos la carpeta de OROS representativa de los cortes milimétricos con contraste. La importamos en el slicer y vamos a utilizar un método en el editor de segmentación que se llama Lockout Threshold. Esta herramienta nos permite sacar eso localmente y en cuestión de 2 minutos tener un modelo tridimensional. Utilizamos las herramientas de corte que son las mismas que tenemos en OROS, las tijeras, y podemos exportar el archivo de inmediato y es un archivo STL que se puede enviar perfectamente para impresión. El modelo se puede ver en macOS en vista previa y se puede enviar para impresión de inmediato. Las impresiones tardan entre 18 y 36 horas. Aquí le agregamos escala centimetrada y sacamos un pantallazo de ese modelo, de esa visión 3D. Recuerden enviar el mail a imprimir. El programa que utilizamos se llama Ultimaker Cura y nos permite configurar rigidez, relleno, calidad y la definición de la impresión como tal, y nos permite colocar el soporte en el que tenemos que hacerlo. El material que utilizamos es PLA, que es un termoplástico derivado de productos renovables. Esto lo sacamos del soporte y lo tenemos listo para usar. Vamos al calcado, el tracing. Este tracing se hace con un software de diseño basado en vectores. En este caso utilizamos Affinity Designer para Mac OS. Y vamos a importar las imágenes que habíamos calcado previamente, que son representativas de la anatomía. Estas imágenes vamos a ajustarlas y las ajustamos haciendo transparente la imagen y las ajustamos al papel milimetrado. La idea es que la escala quede 1:1. Una vez tenemos el ajuste, nos encargamos de tomar las 6 imágenes que habíamos hecho y le colocamos los mismos valores, esos valores 0 y 0 en la posición X y Y, para que quede bien las imágenes centradas dentro de la mesa de trabajo y todas quedan escala 1:1. Ustedes ven a la izquierda los papeles tamaño carta. Importamos nuestra imagen 2D del modelo 3D, la ajustamos con la escala centimetrada para que también quede 1:1 y la ajustamos utilizando las herramientas y los usos de transparencia que tenemos en el programa y lo guardamos.
Vamos a hacer el ajuste de vectorización. Aquí nos pasamos al iPad, el mismo programa Affinity Designer, pero la versión de iPad. Y con eso vamos con la herramienta pluma, a hacer el trazado. Este trazado o calcado es el que pues, muchos de nosotros hacemos de la pantalla directamente de los computadores. En este caso se utiliza una herramienta de diseño vectorial que tiene muchas ventajas. Este trazado se puede ajustar, se puede mover, se puede utilizar transparencias y capas. Aquí lo que hacemos es una proyección de los vasos, por como salen anteriores y la renal izquierda posterior, entonces se hace una proyección pues, para poder verlo y plasmarlo en 2D. Hacemos un ajuste de todos los vectores, nodo por nodo, para que quede perfecto. Una vez tenemos esto, tenemos las transparencias, vamos a utilizar las tomas que hicimos representativas y vamos a calcar las vértebras, los cuerpos vertebrales para poder tener referencias anatómicas. Y volvemos otra vez al Affinity Designer para Mac OS. Se puede hacer tanto solo en iPad como en el Mac, pero pues teniendo las herramientas se puede hacer mucho más fácil con el Apple Pencil. Ahora, llevamos estas imágenes a la hoja de medición. Llevamos 1 hora en este momento de edición. Colocamos las medidas, cuáles son las que vamos a usar con los ángulos, marcamos y ponemos todas las medidas, las colocamos en milímetros y las colocamos en la hoja de medición. Esto nos va a ayudar a compartir con las casas comerciales o con nuestros compañeros de equipo la medición que hicimos y poder compararlas. Esto es perfectamente editable en cualquier momento del proceso de planeamiento. Y son las medidas que habíamos registrado en una hoja antes. Hay que recordar colocar nuestras proyecciones para despejar los vasos, hipogástricas, las renales, el cuello. Colocamos nuestras angulaciones y colocamos los diámetros de los accesos. Una vez tenemos esto, vamos a duplicarlo y vamos a crear nuestra hoja de medición. Hacemos unos ejes, nosotros tenemos la costumbre de hacer estos ejes donde vemos las distancias completas para poder hacer el planeamiento y elegir los materiales. Hay que recordar que debemos tener en cuenta la disponibilidad de materiales porque no siempre es lo ideal. A veces nos toca ajustarnos a la disponibilidad de insumos que, como ustedes saben, ha tenido una escasez en los últimos tiempos. Hacemos este bosquejo y yo prefiero, una vez tenemos el bosquejo y colocamos los nombres de los materiales, hacer un ajuste de esto en el iPad. Entonces, una vez tenemos cada parte y cada componente, nos vamos otra vez a hacer ese ajuste en el iPad. Para eso lo guardamos en iCloud. Aquí volvimos al iPad, al Affinity Designer y recordar, vamos a hacer la lengüeta del Aorfix y ajustamos para que nos quede perfecto. Recuerden que esto es 1 a 1 milimétrico, entonces podemos ajustar las longitudes de acuerdo exactamente al material que vamos a usar, sabiendo que los centímetros se representan 1 a 1 en el papel milimetrado y en nuestro modelo de la aorta. Hacemos el ajuste con longitudes. Todos los programas nos muestran cuál es la longitud de cada uno de los vectores que usamos. Podemos utilizar transparencias para ver cuál es el overlap y podemos ajustarlo. Las características específicas de nuestras endoprótesis. Y teniendo este ajuste, vamos a regresar a tener las medidas exactas de la arteria mesentérica superior porque son relevantes, ustedes saben, con el Aorfix. Esto lo podemos exportar a cualquier tipo de archivo. Aquí lo vamos a exportar a PDF. Habiéndolo exportado a PDF, lo abrimos con vista previa, nos quedamos con las 2 hojas, la de medición, y hacemos la impresión. Tenemos nuestra impresión, nosotros tenemos estas 2 hojas de medida. Las utilizamos en nuestros casos, es una referencia que usamos. Muchos las hacen a mano en pergamino, nosotros tenemos otros usos. Hemos hecho casos de T-Branch, como en este caso. Las herramientas transparentes de las casas las tenemos digitales y las utilizamos con los modelos ahí. ¿Qué tenemos para llevar a casa como conclusión? Número 1, el conocimiento profundo del caso, la capacidad de transformar, editar, distribuir estas mediciones, la escala 1 a 1, tener transparencias, capas, vectores que podemos modificar infinitamente. Las desventajas, por supuesto, es la curva de aprendizaje que se requiere del sistema Mac o iPad
Programas de pago que, pues, si bien son de bajo costo, sí se requiere hacer un pago y el tiempo de elaboración. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.